Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tareas de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó, junto con la cohorte 27, nuestro invitado de hoy, que es Luis Patricio Ríos Muñoz, de Iquique, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile. Luis Patricio, además de ser magíster en Derecho Procesal, ha hecho algunos cursos de estudios en Europa, en Barcelona. Ha sacado un importante premio en San Sebastián, en el País Vasco, y además ha publicado ya 7 libros. 7 libros a pesar de su juventud. Algunos libros de esos quiero que hablemos de ellos porque me gustaron mucho. Yo tuve la suerte, el honor de prologar uno de ellos. Ahora vamos a mostrarlo. Lo he convocado para hablar un poco de la cosa juzgada. A mí me gusta hablar del caso ya juzgado. Pero ínterin que combinamos la entrevista de hoy y además se celebra, ha ocurrido un hecho nuevo que yo quiero ponerlo de resalto. Días pasados tuve una larga conversación con otro chileno, amigo muy querido, Remberto Valdés Hueche, y hablamos de lo que sería la idea procesal de la inminente reforma constitucional de Chile. Ha habido una elección donde se ha proclamado la necesidad de reformarla. Y lo importante es que no entren los partidos políticos a hacerlo esto, sino la gente de a pie, como Luis Patricio y como Adolfo Alvarado. Y Ríos Muñoz se ha proclamado candidato a constituyente. Recibí un día un mensaje diciendo que quería hacerlo, pidió el apoyo de gente, logró el número de gente que puede apoyarlo, y ya he visto algunos flyers dando vuelta por Facebook, conversando, dando la idea de lo que él quiere hacer como constituyente. Eso me pareció una maravilla, ¿eh? Yo te conozco mucho, hemos charlado mucho, Luis, he leído tus libros, prologué uno, creo que el primero que escribiste, y que te hayas decidido a participar en esta gesta constituyente me parece a mí de la mayor importancia. Así que antes de hablar de temas procesales y enganchando esta conversación con la que tuve días atrás con Remberto Valdés, que era proceso y próximo constituyente de Chile, que me cuentes cómo te decidiste hacer eso y particularmente cuáles son las ideas que tenés para aportar en una nueva constituyente chilena. Bienvenido y te escucho con todo afecto, como siempre. Muchas gracias, maestro. Gracias por esta oportunidad que me brinda y bueno, por acordarse del suscrito que está tan lejos de usted, pero muy cerca en mi corazón siempre lo llevo. Bueno, esta campaña la iniciamos un poco antes de que se diera ya el apruebo de que Chile quisiese aprobar una nueva constitución y comenzamos a, a emitir información para que la gente supiese cuál era la conveniencia de reformar una constitución que se había redactado dentro de 4 paredes y bajo un régimen para nada democrático, un régimen de facto como el que fue el gobierno de la dictadura militar. Pare ahí. ¿De qué año es la constitución actual de Chile? De 1980, maestro. Bajo el gobierno del general Pinochet. Bajo el gobierno de Augusto Pinochet. ¿Quiénes fueron los redactores, si se sabe, de esa constitución? Bueno, hay un grupo de redactores que se denominó la Comisión Ortúzar. Dentro de ellos había claramente influencia de Jaime Guzmán Tapia, que era la mano derecha de Pinochet en ese tiempo, y hay un grupo de disposiciones constitucionales que forman el bloque que podríamos denominar que es el que permite que el Estado sea un Estado subsidiario, es decir, que el Estado se da de las manos y diga: nosotros no nos vamos a meter a satisfacer las necesidades de la población hasta que
realmente no haya nadie más que pueda hacerlo. Y en virtud de eso, el Estado no es servicial, sino subsidiario de todas las necesidades humanas. No es el Estado social que es en Colombia, en todas partes. No. Bueno, ¿y qué otras cláusulas tiene esa Constitución que molestan al tiempo actual, por ejemplo? Bueno, básicamente este bloque de normas que hace que el Estado sea subsidiario impide que tengamos una salud, una educación y muchas cosas más que sean realmente dignas. Usted conversaba el otro día con Remberto que le preguntaba si pagábamos la universidad. No solamente pagamos la universidad, sino que nos endeudamos de por vida para poder sacar una carrera. En el caso mío, fueron mis padres los que se endeudaron y yo después me los tuve que llevar a vivir conmigo porque ya no, los créditos que habían obtenido no les alcanzaban para vivir. ¿Tan cara es una carrera en Chile? Así es. ¿Qué cuesta, por ejemplo, tener un grado de abogado? Bueno, el grado de abogacía puede estar costando aproximadamente entre 1,5 millones anual, puede que en la universidad más económica de Chile, 1,5 millones anual, y eso por 5 años, o si es que el estudiante no saca la carrera en los 5 que correspondan. Oye, hijo, ¿y cuánto? A ver, en términos de dólares, ¿cuánto es 1,5 millones de pesos chilenos? En términos de dólares, 1,5 millones de pesos chilenos, bueno, una conversión casi de $1 es como casi 1.000 pesos. Entonces, O sea, ¿serían 15.000 dólares eso? claro, aproximadamente. Claro. Sí. Oye, en este momento, por durante muchos años, el dólar se mantuvo a 500, 600 pesos. Estamos hablando de un coste de 30.000 dólares anuales, ¿no? Que es mucho dinero. Para una carrera de 5 años son 150.000 dólares a la universidad más barata, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la más Eso económica, no porque en debe ser lo definitiva hay que cobra muchas más la caras. Universidad de Chile, por ejemplo, que es la más. No, la Universidad de Chile cobra un poquito más, pero tampoco es la más cara. Al Está ser bien. pública, al ser pública no es la más cara. Y con salud pública pasa lo mismo. Con la salud pasa lo mismo, con las pensiones pasa lo mismo, y por tanto se crearon en los años 80 en adelante, se crearon las famosas administradoras de fondos de pensiones, eh, donde estas sociedades privadas administraban los dineros de los pensionados y que al día de hoy vemos que el pensionado, una persona que ganaba, no sé, 1 millón de pesos, termina jubilándose con un sueldo de 300, 400 mil pesos. No le alcanza para vivir. Exactamente. Estamos hablando de 300, 400 dólares en un país caro como es Chile. Y en materia de salud exactamente lo mismo. Tenemos un sistema que es de instituciones de salud previsional, que también es la privatización de la salud, donde todos los meses también nos van descontando y en virtud de eso uno accede a las prestaciones médicas. Esto es la privatización de todos los servicios necesarios para poder vivir dignamente. Oye, yo recuerdo en los últimos 2, 3 años, ya tal vez se me vaya para atrás o para adelante un poco, hubo unos movimientos estudiantiles feroces, Así con es. pedradas, con roturas, con policías heridos, todo eso a raíz de estos problemas. O sea, esto nace como de abajo para arriba, la gente se pelea por obtenerlo. Esto nace, claro, o sea, viene arrastrándose hace bastante tiempo ya, si nos vamos hace 10 años atrás ya teníamos una revolución pingüina, pero realmente, y esto explota definitivamente en octubre del 2019, y con toda la violencia que se genera ahí, con todos los desmanes, pero sobre la base de eso es que los líderes del gobierno dicen, ok, entreguémosle la posibilidad al pueblo de que decida si quiere o no una nueva constitución. Oye, ¿qué es una revolución pingüina? Revolución pingüina le llamamos pingüinos a los estudiantes de enseñanza media. Y hace 10 años atrás hubo también manifestaciones de parte de ellos y muchos de esos dirigentes y líderes estudiantiles pasaron a formar parte ahora de la clase política. Y bueno, al principio eran chicos buenos y después se fueron transformando con todo esto.
Se aburguesaron. Así es. Por eso yo político no quiero ser, y esta va a ser la única vez que me van a ver a mí en campaña. Bueno, oye, a ver, ¿y qué has pensado vos para tu constitución? Bueno, partió esto un poco con el interés siempre del derecho procesal, maestro, de que hay muchas cosas en derecho procesal que debiésemos mejorar en la Constitución, sobre todo teniendo en cuenta los movimientos de convencionalización y constitucionalización del proceso, que Chile jamás ha considerado, que ha sido la jurisprudencia la que ha tenido que ir construyendo todo este tema, y, y hay muchas cosas que se pueden cortar ahí. Tratar de lograr una especie de sistema que refuerce la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, para que no estemos hablando de que los nombramientos de los jueces dependan de favores políticos del gobierno de turno o de los senadores de turno, que ha estado pasando con los nombramientos de los miembros de la Corte Suprema. Bueno, y entonces a ver cuáles serían tus propuestas. Bueno, tengo un bloque de propuestas que son de carácter procesal, y luego están también otras propuestas que ya son más de las otras áreas. A ver, empecemos por Y las de procesal, explícamelas, a ver, enumerarlas y explicarlas. bueno, partiendo con el debido proceso, que sabemos que el sintagma de debido proceso no nos dice nada, pero establecer una garantía de que todos los procedimientos de todo tipo de índole se establezcan en garantías fundamentales para los justiciables, con tal de que el proceso sea tal que sea debido. ¿Ya? Luego, la separación de la jurisdicción con la ejecución, en el sentido de que yo considero que eh, la jurisdicción llega hasta la dictación de la sentencia, y por tanto la ejecución podría, para efectivizarse, entregarse a agentes públicos o privados con la supervigilancia de un juez de ejecución, y esto facilitaría un poco la ejecución en tal sentido. Luego, también proponer lo que estoy Oye, señalando yo cuando me tocó a mí hacer la ley orgánica del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, yo imaginé jueces de ejecución, civil y qué bueno. penal. Y desde hace, no sé, 20 años, yo decidí que el juez de ejecución penal tenía su natural asiento en la sede de la prisión. Bien. O sea, si hay un juez de ejecución por cada cárcel santafesina, en la cárcel está el juez. Algunos lo criticaron, porque dijeron que el juez estaba allí sometido a la presencia cotidiana y la cercanía de los funcionarios que él tenía que, que, que controlar, con los cuales comía, hacía amistad, hacía comensalidad, ¿no? Pero sin embargo, la natural personalidad de un juez de ejecución hizo que eso a mí no me molestara, ¿no? Las cosas funcionaron mucho mejor porque el preso, el condenado, tiene al juez en el propio edificio, o sea, quiere hablar con él, camina 10 pasos y llega, ¿no? Hice un juez de ejecución civil para todo lo que fueran títulos ejecutivos. El juez de ejecución es un juez que no piensa mucho, no tiene los problemas de un juez ordinario con documentos de contrato, por ejemplo. Tiene Claro. un título, controla que y empieza a mandar trámites ejecutivos, ¿no? O Así sea, es. es poco jurisdicción lo que hay de verdad allí. A lo sumo decir si una excepción es admisible o no, o si es procedente o no. Y le hemos sacado con esto todas las ejecuciones a los jueces comunes, a los jueces civiles y comerciales, por ejemplo. Con lo cual han quedado solo para trabajar la jurisdicción propiamente dicha. Pero no se me ocurrió separar la ejecución del título ejecutorio, el de la sentencia, sacárselo al juez que la había dictado para llevársela a un juez de ejecución de Después de sentencia, ¿no? ejecución. Eso es una novedad que estás proponiendo y es un acierto, me parece, ¿no? Me parece bien. Porque en la ejecución de la sentencia después hay
hay nombramiento de martillero, y hay fijación de fecha, y hay toma de posesión, y hay problemas con el martillo, y hay problemas de pago, de rendición de cuentas, montones de cosas que entretienen los jueces con tareas que son puramente administrativas. Así es. Te felicito con eso, me gusta. Otra. Qué bueno. Bueno, el tema todavía no tengo claro, maestro, cómo lograr obtener este sistema de nombramiento de jueces que nos asegure la imparcialidad e independencia. Te lo Y cuento yo. su Te charla lo cuento. con Remberto, y me dice que a usted no le gusta esto del sistema de consejo de la magistratura. No, a mí me parece perverso el consejo. Y yo te voy a contar por qué. Yo quiero que para estudiar el tema te vayas a cuál fue el primer consejo de la magistratura. Ya. ¿Cómo se hicieron los consejos? A ver, las constituciones, particularmente las de América, están mirando que el poder político de turno, con el acuerdo de la legislatura de turno, concurran para el nombramiento de un juez, a quien inviste del cargo el propio Poder Judicial que le toma juramento. Y hay alguien que es responsable por el juez. El responsable es la persona que lo nombró. Si sale malo, si sale perverso, si sale un bandido, alguien es responsable de eso. Cosa que a mí me aflige personalmente muchísimo, porque hace unos años había una banda de delincuentes llamadas Piratas del Asfalto que estaba asolando la ruta Santa Fe, en Rosario, Buenos Aires, robando camiones. Y tuvo que venir la Gendarmería Nacional para poder pararla. Y un día vieron a un auto iba tirando tiros, lo pararon, y el que manejaba la banda era el juez de instrucción de turno. O sea que tenía la puerta abierta, él se había dejado de lado, no había policía. Vino la Gendarmería a ponerlo preso, ¿no? Es decir, es muy difícil que esa responsabilidad se pueda diluir. Y sin embargo se diluyó con los consejos de la magistratura. Que yo recuerdo el primer consejo fue el italiano. Vos sabés que en Italia tiene la justicia más morosa del mundo. Sí, tiene problemas. Y en Italia, cuando el rey Vittorio Emanuele lo nombraba esto, lo nombraba el rey con un acuerdo de las cortes, de las cortes de diputados, etc. Y siguiendo la idea de Tommaso de Lampedusa en el gato pardo, que dijo algo, cambiemos algo para que nada cambie, entonces pusieron que ahora se proponía un consejo formado por la corte, etc. Pero seguía siendo el rey y el parlamento, con lo cual no cambió nada. Alguien le propuso y alguien lo aceptó o no lo aceptó al nombramiento, no eran vinculantes. Y así fue la justicia italiana hasta que Manipulite llegó un montón de fiscales con las manos limpias y pudieron arreglar todo esto. Francia hizo lo mismo. Francia tiene una justicia, vos sabés, que no es buena, es morosa, es desidiosa. Y por último fue el Consejo General de la Magistratura Español. Yo fui testigo presencial de eso. Y te cuento, cuando llegó el Partido Socialista, el Partido Obrero Socialista, el PSOE, al gobierno, se encontró con un poder judicial monolíticamente franquista y había que sacarlo. Y no podían. Entonces hicieron un Consejo General de la Magistratura formado por representantes de las Cortes, de los colegios de abogados, algunos de la facultad, representantes del rey, que fue el que lo presidió, un gran señor, don Antonio Hernández Gil, un profesor propietario de Derecho Civil de Madrid, pero además hicieron que cada estamento del Poder Judicial tuviera un representante. Suponemos uno de los prosecretarios, de los secretarios, de los jueces de audiencia, primer grado. Y eso, al que iba al consejo, lo mantenían en un lugar que se llama de reserva, que no trabaja, no tiene que hacer función judicial, y le pagaban el sueldo, más los viáticos de vivir en Madrid, auto, departamento, etc. Y entonces lo hicieron por votación por estamentos. Cada uno votaba a su representante. Se sacaron los ojos por ir al primer consejo.
Y el primer consejo, mi querido, fue un consejo que politizó, porque hicieron política adentro del estamento judicial. Y ese consejo se copió en América Latina. Se copió en la Argentina, que tenemos la peor justicia de los últimos 100 años, la tenemos ahora con un consejo de la magistratura perverso. Y lo copió Paraguay. Yo estuve dando charlas en Paraguay cuando esto sucedió, y te cuento que no me creían, ¿no? El primer consejo cambió figuritas. Yo te nombro a tu hija si vos no eras mi mujer. Y así fue la historia. Y fue una corte terrible. Una corte que terminó secuestrando un avión para que los magistrados fueran a Camboriú a hacer vacaciones, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo con el consejo. Me gusta por lo contrario el sistema brasileño, que te ruego lo estudies. Ya, vamos a tomar nota de eso. Mira, al primer grado de conocimiento no hay otra cosa más que tener un examen, ¿no es cierto? Pero no un examen de temas de civil o penal, sino un tema de gestión. Cómo se toma una audiencia, cómo se realiza un embargo, cómo se regulan honorarios, cómo se provee un expediente. Eso hay que concursar, no un terrible tema sacado de un laboratorio académico. Pero el segundo grado, que es lo que importa de verdad, los camaristas, hacen quintinas. Esta es la constitución actual de Brasil, esto, hacen quintinas. De cada 5, quiero que recuerdes que San Pablo tiene 500 camaristas, 500 desembargadores. Entonces hacen quintinas, hay 100 quintinas. En uno de la quintina entra el más antiguo del sistema inferior. Ya. ¿Sí o sí? Ya. Por derecho propio. A menos que tenga una bolilla negra de todo el tribunal que lo va a recibir. La única vez que esto ocurrió, el señor se fue de primera instancia, renunció y se fue. Uno entra directamente del Ministerio Público, para tener una mente acostumbrada a la investigación y la acusación. Yeah. Otro entra directamente del ejercicio de la abogacía, elegido en votación secreta y obligatoria por los abogados. Bien. Y esto lo tienen a gran honra, ¿eh? A tal punto que tienen un pin acá, del Poder Judicial, y abajo dice quinto constitucional. Para un abogado viejo, no va ningún muchachito, viejo, que trabajó decente y honestamente toda su vida, es la mayor gloria que le puede ocurrir, que lo reconozcan sus colegas, ¿no? Y va ahora una mente prudente, un hombre que viene de la abogacía y no de la carrera judicial. No hay carrera judicial ahí. Y los dos restantes, así que te recuerda, uno directamente debajo por antigüedad, uno Ministerio Público, uno que viene del ejercicio de la abogacía, y dos entran por merecimiento. Esto se llama concurso. ¿Pero qué hacen? ¿Rinden un tema de hipoteca? No, rinden sentencias dictadas, sentencias confirmadas, revocadas y anuladas. Si vos tenés 10 años de juez de primera instancia, ¿qué vas a hacer una sentencia para segunda? Tenés que fijar lo que hiciste en los 10 años. ¿Cuántas sentencias dictaste? Porque hay cosas que no se pueden nunca concursar, Patricio. ¿Sabés cuáles son? La decencia, la honestidad de espíritu, la honestidad de bolsillo, la contracción al trabajo. ¿Cómo concursás eso? Pues te di una idea, ¿eh? Me parece mucho más pura. ¿Y sabés qué? Tienen el mejor poder judicial que nosotros. Me gustó, maestro. Vamos a estudiarla bien. Siga. Seguimos entonces. Y luego establecer también la constitucionalización de la cosa juzgada, del caso juzgado, como le gusta a usted decir, y que ya lo vamos a hablar ahí más adelante. Y para el tema de la corrupción que está muy metida en nuestro país, proponer un modelo de enjuiciamiento que comprenda a la ciudadanía, un modelo de enjuiciamiento por jurado, pero solamente para todos aquellos delitos donde se vea involucrado como imputado una persona de las altas esferas influyentes, ya sea gobernante o ya sea miembro de alguna empresa multinacional. Dos preguntas sobre eso. ¿Vas a hacer una inversión de la carga probatoria? ¿Vas a suponer que tiene que ser el imputado quien diga cómo obtuvo el dinero? Esa es una cosa.
del cual hablé precisamente ayer con Mercedes Fernández López de la inversión de la carga probatoria en materia de corrupción, ¿no? ¿Y qué jurado querés? ¿Un jurado americano de 12? Tiene un jurado de Lego de 12, sí, tradicional. Por supuesto, jurado lego, no hay abogados ni poder judicial. Y No, por supuesto, que se sean hace ciudadanos por unanimidad. y que sean ciudadanos que sean elegidos de las diferentes regiones del país, que no se repitan. Nosotros Bien. tenemos 17 regiones y pueden salir los 12 de uno de cada región, quedando ahí de sorteo. Oye, eso es muy costoso, ¿no? Quiero que sepas, pero muy importante que lo tengas. Y finalmente te digo, tiene que ser por unanimidad, no por mayoría. Como Un jurado en americano. como todo el Fangry Man, como en la película. Porque la unanimidad es lo que suple la motivación. Claro. Si vos ves la película 12 hombres en pugna, 12 hombres enojados en inglés, verás que es altamente dramática la discusión que se realiza durante las 2 horas de la película, ¿no? Bueno, Sí, me yo encanta la lo idea, ¿eh? enseño. Pero ¿qué quiere hablar de la casa, del caso juzgado en la Constitución? ¿Qué quiero hablar del caso juzgado en la Constitución? Bueno, porque en definitiva, si lo mantenemos a nivel legal, vamos a estar politizando el caso juzgado y por ende nos vamos a encontrar con cierto problema que planteo yo en la tesis que dice relación de cuál es el verdadero corazón, cuál es el verdadero índole de la cosa juzgada. Eh, yo sé que usted enseña que la cosa juzgada es más bien un tema político, de política legislativa. Es para mantener la paz, para que no se siga discutiendo Claro, eternamente lo mismo. así es. Pero hubo un tema que se llama El incidente argentino, originado en los comentarios del doctor Augusto Mario Moreno, de una sentencia de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, donde este consideraba que la cosa juzgada era un concepto político que supone que los jueces, a pesar de su existencia, no pueden llegar a conclusiones contrarias a la idea de justicia. ¿Ya? Y ese incidente argentino lo menciona ahí en un libro conjunto donde aparece usted también, que es de Proceso Civil e Ideología, lo mencionaba Montero Aroca. ¿Ya? Quienes sostenemos, yo sostengo una concepción garantista, como la que usted nos enseña, estimamos que a la sentencia se llega luego un proceso con todas las garantías en que las partes han podido ejercitar con plenitud los derechos propios de defensa en juicio. Por tanto, el proceso se encuentra al servicio de las partes y no viceversa. De manera que, habiéndose obtenido sentencia definitiva sobre un asunto, con un proceso que ha seguido todas las garantías, es decir, valga la redundancia, un debido proceso que no es otra cosa que un proceso, no es posible que nadie pueda hacer variar dicha declaración tras adquirir esta autoridad de caso juzgado, siquiera un órgano jurisdiccional. Por tanto, si lo dejamos librado al legislador a la política legislativa, los alcances subjetivos de la cosa juzgada van a correr el riesgo de que se transforme en una mera ilusión. Oye, es muy importante lo que me estás diciendo, ¿eh? Es muy importante. A ver, te recuerdo un poco para ayudarte en esto. El efecto del caso juzgado se opone ex oficio y tiende siempre al mantenimiento perpetuo y constante de la paz. Por tanto, si en la Argentina somos todos italianos y españoles, nos dejaran discutir, discutiríamos siglos y siglos sobre el mismo tema. Habría que ponerle fin a esto. Un grado, 2, 7, lo que vos quieras, pero hay que ponerle fin. Se termina. Y se termina para siempre. Hubo un caso importante en la provincia de Buenos Aires, donde se ocurrió durante un gobierno militar, perdón, durante el último gobierno de Perón, donde se expropió un inmueble fraudulentamente. Fue claro el fraude, es muy largo de contarlo. Se llama Campbell Davidson contra la provincia de Buenos Aires el caso. Cuando cayó el segundo gobierno de Perón, se inició un pleito que se perdió en primer y en segundo grado, porque ya la sentencia se había dictado en la época de Perón y llegó a la Corte. Y la Corte dijo que la cosa juzgada es la natural consecuencia de un proceso regularmente llevado. Y si el proceso no ha sido regularmente, sino ha sido una apariencia de proceso, porque los jueces estaban entongados, porque
por mil razones que no, no corresponde contar ahora, ese proceso no podía ganar los efectos propios del proceso regular. Entonces se habló de fraude, y por primera vez en la historia se revocó una cosa juzgada sobre pretexto de que si yo puedo anular un testamento, un contrato, una declaración cualquiera, ¿por qué no la cosa juzgada? Cuando eso se hizo, que parecía de toda justicia, Augusto Mario Morello publicó un trabajo muy importante en el derecho y en la ley sobre este tema, prohijando que los jueces tuvieran presente ese tenor de sentencia. Empezamos a hablar de la sentencia irrita, que es la sentencia injusta, la que no me gusta, porque la justicia es un valor absolutamente personal, ¿no es cierto? Es subjetivo. Entonces, cualquier persona hoy que no le guste una sentencia podría sostener la nulidad de la sentencia, de la cosa juzgada, por irritud. Y eso hace que todo el sistema se venga abajo. Porque ahora discutimos nuevamente, todo es discutible otra vez, ¿no? Así es. Por eso me parece muy buena idea la que lo pongas a nivel constitucional. Ya van 3 buenas ideas, Patricio, ¿eh? Gracias. ¿Qué más tenés ahí? Luego vienen otras ideas que ya van fuera de lo que es el derecho procesal, que se siguen relacionando. Por ejemplo, el control de constitucionalidad, que hoy día es ejercido, el control preventivo constitucional ejercido por el Tribunal Constitucional, que funciona como un órgano político, que si bien fundamenta y motiva sus sentencias, la verdad es que las motivaciones de fondo son realmente políticas en razón de la forma en cómo se hace el nombramiento de sus miembros. Por tanto, el gobierno de turno sabe cómo va a votar el presidente de ese órgano y siempre tiene el voto dirimente. Entonces, lo que yo planteo derechamente es la eliminación y volver al control preventivo que ejercía la Corte Suprema antes del año 2005 y al control difuso de constitucionalidad por todos los jueces. Te felicito por esa idea, pero tienes que explicarla mejor, ¿eh? A ver, los tribunales constitucionales en América Latina se han vuelto una superfetación tribunalicia. Donde hay corte constitucional es un desastre jurisprudencial. Léase Colombia, es terrible. Léase Perú. En Perú están legislando en la generalidad con lo que han inventado de precedentes vinculantes. En Guatemala es terrible lo que está pasando. Es decir, los jueces constitucionales dicen y hacen lo que quieren porque no tienen ninguna suerte de control ellos. Vos fijate que si la sentencia de la Suprema Corte de Justicia chilena es impugnable ante el Tribunal de Constitucional, la Corte Suprema dejó de ser suprema. No lo es más. Ahora hay un tribunal superior. Ahora te pregunto, ¿ante quién impugnás la sentencia del Tribunal Constitucional? Ante nadie. Entonces, hemos hecho un tribunal político, no jurídico, que no le rinde cuentas a nadie y que dice que es constitucional lo que él quiere que sea constitucional, o viceversa. Tendrías que ver vos lo que está pasando con la jurisprudencia de la Corte colombiana, de la Corte peruana. No tan porque en Chile no ha sido un desfase tan grande como en los otros países, ¿eh? Pero que te cuento en Guatemala hay que leer la jurisprudencia. Si googleas la corte vas a entender los disparates seriales que dicen esas cortes, ¿no? Qué bueno sería que Chile abandonara ese y volviera a un sistema de justicia en serio, una Corte Suprema de Justicia. Cuyas impugnaciones serían siempre ante la Comisión Internacional, ¿no es cierto? Siempre habría alguien a quien hablar. Sigamos. Bueno, la otra motivación que me llevó a esta carrera constituyente dice relación con el tema de la discapacidad, maestro. Yo no sé si a usted le conté en algún minuto, yo tengo 2 hijos pequeños que me acompañaron y ambos tienen trastorno del espectro autista, TEA.
gracias al mayor de ellos, yo descubrí que yo también tengo trastorno del espectro autista, porque esto no desaparece. Lo que van desapareciendo son algunos rasgos, ¿ya? Y por tanto, tenemos esta discapacidad invisible, que hoy día prácticamente usted me mira a mí, soy una persona normal, como todos los demás, pero algo del autismo queda. Y eso me lleva entonces a fijarme en los grupos minoritarios vulnerables, en que tengan un reconocimiento, porque yo sé que en Argentina y sé que en Perú tienen un diagnóstico y un tratamiento que son precoces, que son tempranos, y además tienen terapia de por medio en donde el Estado los asiste. En Chile no tenemos nada de eso y es carísimo, es muy caro, y yo creo que si yo no fuese abogado, la verdad es que no podría darle lo que he podido, la ayuda que le he podido dar a mis bebés. Entonces, por ese lado, garantizar el tratamiento temprano y oportuno a todas las personas con discapacidad, no solamente las discapacidades físicas, también las discapacidades mentales y estas que son un poco más invisibles. Oye, esta es muy buena idea y muy importante, ¿eh? ¿Y con la minoridad qué vas a hacer? Con los menores. Particularmente con los menores en estado de vulnerabilidad. Sí, ¿Lo bueno, vas a constitucionalizar? la idea general es la constitucionalización de la protección y de todos los grupos minoritarios vulnerables. Dentro de eso tenemos, claro, los niños, tenemos los adultos, tenemos la situación de extrema pobreza, tenemos los pueblos originarios, tenemos las personas con ciertas discapacidades y tenemos además las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales. A todo ello, si bien son todos diferentes, pero son todos grupos minoritarios vulnerables. Muy importante todo eso, ¿no? Lo que hay que evitar, si yo fuera constituyente, si yo lo fuera, que no quiero serlo, pero si yo lo fuera, yo evitaría incluir en la Constitución las declaraciones rimbombantes que son Claro, incumplibles. Por ejemplo, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Constitución argentina. ¿Quién se la da? A ver, el vulnerable del cual estamos hablando recién, se presenta ante un tribunal y pide que alguien le pague su casa. ¿Cómo se hace eso? Es decir, si yo no aseguro desde el Estado la dignidad de toda la población, no puedo poner una cláusula que afecte a todos y que además sea incumplible. En sinalagmática. Argentina tengo millones de personas que viven en villas miserias, villas de emergencia. Y la cláusula constitucional dice esto, ¿no? Mira, ha habido un caso muy sonado en Entre Ríos. Acá también todos tienen el derecho a una alimentación eficiente y efectiva. En la provincia de Entre Ríos, una juez de familia va hacia el tribunal y ve en el camino a dos chiquilincitos jugando, muy flaquitos, muy desnutridos. Se bajan, mira quiénes son, y descubre que hay un matrimonio. Él es un albañil que está sin trabajo y los chicos no están comiendo desde hace 3 o 4 días. Entonces no tiene mejor idea que ir a su tribunal y sentarse en la máquina y escribir una resolución que dice, listo, la Convención del Niño, sus derechos inalienables, todo, la Constitución, ordeno, en uso de las facultades de esos pactos internacionales, autosatisfactivamente, sin preguntarle nada a nadie, ella se erige el legislador y dice, artículo primero, ordeno que el propietario, así, del mercadito La Estrella, cito la intersección de las calles tal y cual, le entrega al señor fulano de tal, DNI número tal, la siguiente mercadería. 2 kilos de carne, 1 kilo de poroto, 2 kilos de azúcar, 1 kilo de hierro, 1 kilo de lenteja, de polenta. Así la lista. Artículo segundo. Autorizo al propietario del mercado de La Estrella a que compense con la provincia el valor de la mercadería que entrega con el pago de sus impuestos. Pero entonces el mercadito le entregó la comida. Por supuesto,
el gobernador salió en el acto, si los jueces empiezan a compensar impuestos, entregando hierba y... Oye, es una locura, ¿no? Por supuesto se lo revocaron en 48 horas, ¿no? Pero eso pasa porque tenemos cláusulas constitucionales que no son cumplibles. Claro. Distinto si yo digo, el Estado tenderá a que la población tenga tal cosa, tendrá en la medida de sus posibilidades. Claro. Tené Vamos a ver esas fórmulas. Tener cuidado con eso, porque si no después te vuelve en contra todo el sistema, ¿no? Oye, Sí, bueno, claro. ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho hasta ahora vos? Bueno, ahora me dedico al ejercicio libre. No. Hasta este momento vos tenés gente que te apoya en tu candidatura. Logré reunir, a ver, necesitábamos para ir como independiente, sin apoyo de ningún partido político y sin ir en listas de independientes, porque también habían listas de independientes, necesitaba reunir 300 firmas como independiente solo y 500 firmas para ir en lista. Yo alcancé a reunir 500 firmas de personas que me apoyaban y cada día se van sumando cada vez más apoyo en redes sociales, me dan dando el apoyo y me dan señalando ideas y de ahí vamos trabajando las ideas con esas personas. ¿Y eso en qué lista que estarías tú? Yo no voy con lista maestro, yo voy como ciudadano de a pie, Luis Patricio Ríos Muñoz. De hecho, mi logo, mi frase o mi eslogan es ciudadano constituyente. ¿Cuándo es la elección? La elección es el 11 de abril de este año. El periodo de campaña oficial comienza el 11 de febrero y termina el 11 de marzo. Bueno, yo te deseo suerte, Patricio, porque te has metido en una cosa importante que puede ser trascendente. Es decir, después me voy, no toco y me voy. Una cosa muy, muy importante lo que estás diciendo, ¿no? De verdad que sí, maestro. Bueno, y esto no lo he dicho en ningún lado, pero la verdad es que si salgo electo, hay un dinero que el gobierno le devuelve a los candidatos. Si yo salgo electo, ese dinero va a ir a fundaciones que han apoyado, que han hecho todo esto posible. Hay una fundación que es para las víctimas que han perdido la visión producto de todos estos enfrentamientos con la fuerza policial. Qué notable, ¿no? Bueno, que tenga suerte, una última pregunta que se le hice el otro día a Renberto. Sé que van a haber 155 convencionales constituyentes. Así es, 155. Y De que han esos decretado que... 155, tenemos que rebajar los escaños que están reservados para los pueblos originarios. Así que ahora ya no son 155 ciudadanos, sino que son 155 entre ciudadanos chilenos Oye, pero sin he pueblo visto que originario también más pueblo han originario. decretado la paridad de género. También han decretado la paridad de género. Absoluta. Bueno, cuando terminan en números impares, como en mi distrito se eligen 3. Mi ¿Y distrito cómo es sería? A Tarapacá. ver, ¿cómo sería la paridad con un número impar? Le pregunté yo a Renberto y se rió y no me contestó, ¿no? Bueno, en mi distrito, que es Tarapacá, tenemos que elegir 3 constituyentes. De esos 3 constituyentes debiese ser un hombre, una mujer, y el tercero puede ser hombre o mujer, o puede ser pueblo originario, porque nosotros tenemos acá a tres pueblos originarios. Pero el pueblo originario será hombre o mujer también. Puede ser hombre o mujer también. No puede ser otra cosa. A Así ver, es. No, hombre o mujer. es hombre o Originario mujer. o no originario. Por lo tanto, Originario. cuando salga el total y sumen 155, tendría que haber, atendeme bien, 77 hombres, Hombres, 77 mujeres y mujeres uno. y uno, claro. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pregunta importante, porque, atendeme, hijo, porque cuando vos estás buscando una paridad absoluta, como lo están haciendo, ese uno te rompe la paridad. Sí, la fórmula que se utiliza es que en definitiva que Y la si ese paridad uno de va a estar género. presidiendo en la constituyente y tendría doble voto, hiciste una división de género que puede ser muy peligrosa. Pero la fórmula que utilizaron fue que cuando pasa esto no puede pasar más de uno. No puede ser uno más del otro género.
¿Y cómo lo van a hacer? No tienen otra alternativa. Va a tener que haber uno más de uno de los dos géneros. A menos que hagan 156. A menos que fueran 156, pero en definitiva ya van 155 porque es el número también de diputados en ejercicio, así que son 155 los constituyentes. Qué notable, ¿eh? Cuando la imaginación no se pone al servicio de lo que se quiere hacer, salen estas cosas. Oye, Patricio, llevamos 53 minutos hablando contigo. Sí, y creo que ya no vamos a hablar de cosas jugadas, maestro. No, ya pero quiero hablar un poco de, en estos minutos no voy a hablar de las cosas jugadas, no, lo No dejaremos para otra alcanzamos. oportunidad. Vamos a hablar otra charla de cosas jugadas, pero es más entretenido esto que estamos hablando y más interesante además para Sí, la gente de que todas nos maneras. escucha, ¿no? Oye, yo te prologué un libro, el primero, La inembargabilidad, los Acá está. requisitos de ese libro. Los Ya lo principios de la publicaste varias innombrable. veces, además lo tenés publicado eso en España también he visto, ¿no? Está publicado, esta versión que está prologada por usted aparece en la librería de España primero y después viene a Latinoamérica por ediciones Olesnik. También está publicado en Chile con la editorial Libromar. Ahí el prólogo suyo no alcanzó a llegar y está prologado solamente por Gustavo Adolfo Río, colega y compañero de la cohorte 23. Un gran juez santafesino y buen amigo, ¿no? Oye, a mí me gustó mucho, y con esto vamos a terminar, un libro que llamaste Fábulas. Este que está acá. ¿Sabes? Contame qué fue lo que te pensó. Explícame qué es ese libro, ¿por qué se llama Fábulas procesales? Bueno, creo que tengo algo de artista dentro mío. Básicamente explico que se llama Fábulas porque comienzo señalando una serie de pensamientos que considero que ya han sido superados o que son erróneos sobre cómo se va enseñando el derecho procesal. Varias cosas donde voy diciendo, esta es la fábula, por tanto, esto es falso, fantasioso, o es el mito que hay que derribar. Y luego explico la refutación de esa fábula y finalmente como conclusiones sacamos la moraleja. Por tanto, cuando Dame hablamos de una, por fábula, ejemplo, una fábula, contame. Contame la fábula, cuál es la refutación y cuál es la moraleja. ya, tenemos la, La que elija, la la, que te guste. la fábula de la verdad como el elemento teleológico de la prueba. Entonces, donde se enseña que el fin de la prueba es la búsqueda y la obtención de la verdad. Y vamos refutando y señalamos que en realidad no podemos llegar a la verdad dentro de lo que es el proceso y la moraleja es que el verdadero fin de la prueba es obtener el convencimiento del juez, del juzgador. ¿Y cuántas fábulas pusiste ahí? Aquí tenemos 14 o 13 fábulas, si no recuerdo. 14 fábulas. Oye, fue una buena idea el hombre de fábulas, ¿eh? Sí, pegó bastante precisamente con el nombre. Ya, Yo por último, te lo cuento, veían por... cuando vos me diste y me regalaste ese libro, yo lo disfruté mucho, porque primero está muy bien escrito. Gracias, maestro. Segundo, estuvo muy bien el análisis, hablar de esto y llegar hasta la moraleja, ¿no? Nadie lo hace eso, ¿eh? Nadie lo hace. Te diría, si ese libro, vos que ese mito de la verdad, esa fábula, tendría que hacer un librito aparte y llevarla, por ejemplo, a Barcelona, donde has hecho títulos y estudios, donde precisamente viven en la fábula y de la fábula, ¿no? Sí, son bastante, la escuela barcelonesa es bastante buscadora de la verdad, sobre todo, y además también los que están en Girona, que están bastante cerca de Barcelona también. ¿Sabes qué? Pero hay gente que no hace la profesión de abogado, ¿no? Entonces, eso Sí, muestra que el académico que enseña derecho procesal divorciado de la realidad abogadil no enseña lo que tiene que hacer, ¿no? En Rosario, mi universidad, hay profesores que detestan a los profesores que ejercemos la profesión, diciendo que todo profesor tendría que ser de tiempo completo y hacer solamente la enseñanza del derecho. Pero hacer una enseñanza del derecho civil sin haber litigado en civil, o peor, de derecho procesal sin saber lo que significa pechar mostradores y sufrir el cachetazo de la injusticia de un juez, es no entender el problema.
no se pueden disociar, tienen que ir de la mano, necesariamente. Son Y es lo que indiscutibles. se ve en España, ¿no? Donde no se hace teoría general del proceso, se estudia puro procedimentalismo, son todos expertos en un código procesal y no en otro, y están todos así, trabajando a partir de ignorar lo que pasa en la realidad de la vida, ¿no? Oye, me encantó la charla de hoy, me entretuvo muchísimo, ¿eh? Estamos jugando ya 1 hora de esto, así que es mi plazo máximo. Te dejo un último minuto para vos para que hagas un alegato en pro de tu calidad de constituyente. Mensaje a la población de Tarapacá. Bueno, vamos a comenzar el mensaje como siempre lo comenzamos. Estimadas y estimados ciudadanas y ciudadanos de Tarapacá, les habla Luis Patricio Ríos Muñoz y los quiero invitar a que este 11 de abril no cometan el mismo error que hemos estado cometiendo por años en nuestro querido país, que es dar el voto a la clase política. Vote por un independiente, pero por un independiente de verdad, por un independiente que es ciudadano de a pie como usted, por un independiente que es hijo de madre educadora de párvulos, que es hijo de padre pampino, cuyos padres se tuvieron que endeudar para que él pudiese sacar su profesión y que no tengo más que mi casa y que todavía la estoy pagando. Estoy tan endeudado como usted, pero tengo conocimientos que creo que pueden aportar mucho para el día de mañana hacer de Chile un mejor país. Muchas gracias. ¿Qué es un padre pampino? Que nació en La Pampa, mi papá, de la salitrera, de donde viene todo el conflicto de la guerra Perú-Boliviana, la guerra del Pacífico. Las salitreras que fueron tomadas por los chilenos a los peruanos que estaban acá. Oye, Luis Patricio Ríos Muñoz, me encantó la charla, te mando un abrazo fuerte con todo mi agradecimiento y hago votos, ojalá tenga suerte en la elección, por vos y por Chile, ¿no? Un abrazo. Abrazo grande, maestro, de verdad. Siempre está en mi Chao, mi corazón. querido. Hasta pronto, hasta siempre, ¿eh? Hasta siempre.